Un grupo de niños rodeaba a Sebastián, un chico de apenas 10 años, con las mejillas encendidas de vergüenza. Las burlas y empujones eran constantes. «¿Qué pasa? ¿No sabes defenderte?», gritó uno de ellos mientras otro le arrebataba la mochila. Manuel, que estaba sentado en un banco cercano, observó la escena con el ceño fruncido. Su rostro curtido y sus manos agrietadas delataban años de lucha en las calles, pero sus ojos aún guardaban un brillo de humanidad. Sin dudarlo, se levantó y caminó hacia el grupo. «¡Iwai! ¡Déjenlo en paz!», exclamó con voz firme. Los niños, sorprendidos por la imponente figura de Manuel, retrocedieron antes de huir, dejando a Sebastián en el suelo. Sebastián levantó la mirada, encontrándose con la expresión serena pero cansada de Manuel. «¿Estás bien, chico?», preguntó, extendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Sebastián asintió tímidamente, tomando la mano que le ofrecía. «Gracias, no sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí», murmuró. Manuel se encogió de hombros, intentando restarle importancia. «Solo hice lo que cualquiera haría». «Anda, toma tu mochila». Mientras Sebastián se sacudía el polvo de la ropa, los dos permanecieron en silencio por un momento. El parque, antes un escenario de tensión, recuperó su calma. Las palomas picoteaban entre los arbustos y los rayos dorados del sol pintaban las copas de los árboles. Manuel, sintiendo que su intervención había terminado, volvió a su banco. Sin embargo, Sebastián no se marchó. En cambio, se acercó a él, sosteniendo su mochila con fuerza. «¿Vives aquí?», preguntó con curiosidad infantil. Manuel sonrió con tristeza. «Algo así. Este banco es más cómodo que muchos otros lugares en los que he estado». Sebastián frunció el ceño, intentando procesar las palabras. «¿No tienes una casa?», insistió. Manuel negó con la cabeza. «No desde hace mucho tiempo. Pero no te preocupes por eso, chico. Tú deberías ir a casa. Ya es tarde». Aunque las palabras eran firmes, había una calidez en su tono que hacía difícil ignorarlo. Sebastián vaciló, pero finalmente asintió. «Gracias otra vez», dijo antes de correr hacia la salida del parque. Manuel observó cómo desaparecía entre los árboles, sintiendo una mezcla de nostalgia y satisfacción. No sabía que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Sebastián llegó corriendo a casa, su respiración agitada y el rostro aún sonrojado. Cerró la puerta de un golpe, atrayendo la atención inmediata de Julián, su padre, quien estaba sentado en el sofá del amplio salón, rodeado de documentos legales. Julián alzó la vista por encima de sus gafas, frunciendo el ceño ante la evidente agitación de su hijo. «Sebastián, ¿qué ocurre? ¿Por qué llegas tan tarde?», preguntó con un tono preocupado, dejando los papeles a un lado mientras se inclinaba hacia él. «Papá, pasó algo hoy», comenzó Sebastián, sin soltar la mochila que colgaba de uno de sus hombros. «¿Algo malo?». La pregunta surgió de inmediato, reflejando la sobreprotección que siempre había caracterizado a Julián desde que la madre de Sebastián falleció. Sebastián negó con la cabeza rápidamente, aunque su mirada estaba llena de urgencia. «Unos chicos me estaban molestando en el parque, pero no te preocupes, estoy bien. Un hombre me ayudó». Julián lo observó detenidamente, intentando procesar sus palabras. «¿Qué clase de hombre? ¿Qué hacía ahí?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y cautela. Sebastián dejó la mochila en el suelo y se sentó frente a él. «Es un hombre sin hogar, papá. Vive en el parque. Pero no es como crees. Fue muy amable. Los otros chicos se estaban burlando de mí, pero él los espantó. Si no hubiera estado allí». La voz del niño tembló ligeramente, lo que hizo que Julián frunciera aún más el ceño. «¿Te hizo algo más? ¿Te pidió algo?», preguntó con rigidez. «No», exclamó Sebastián, levantando la voz. «Solo me ayudó. Ni siquiera quería que me quedara mucho rato hablando con él. Me dijo que volviera a casa porque ya era tarde». Julián se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en los bolsillos. Estaba claro que la historia le inquietaba. «Sebastián, sé que piensas que hizo algo bueno, y quizás lo hizo. Pero no puedes confiar en cualquiera. Hay gente que puede parecer amable y tener intenciones diferentes». Sebastián frunció el ceño, sintiéndose frustrado por la desconfianza de su padre. «Papá, tú siempre me dices que hay que ayudar a los demás. Él me ayudó sin pedirme nada a cambio. ¿Por qué es tan difícil para ti creer que solo quiso hacer lo correcto?». El tono directo y honesto de su hijo dejó a Julián sin palabras por un momento. Sabía que Sebastián tenía razón, pero años de experiencia como abogado y las tragedias personales que había enfrentado lo hacían desconfiar. «Está bien», dijo finalmente, con un suspiro pesado. «Si tanto te importa, mañana iremos al parque juntos. Quiero conocer a este hombre». «Pero Sebastián,
Quiero que entiendas que esto no significa que vayamos a involucrarnos más allá de lo necesario. ¿De acuerdo? El rostro de Sebastián se iluminó. Gracias, papá. Verás que es una buena persona. Julián asintió lentamente, aunque seguía dudando. Había algo en la historia que le generaba incomodidad, como si presintiera que el encuentro en el parque sería más significativo de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, mientras Sebastián estaba en su habitación, Julián se sentó nuevamente con sus documentos. Sin embargo, su mente seguía divagando, volviendo una y otra vez al relato de su hijo. ¿Qué tipo de hombre sin hogar intervendría para ayudar a un niño? ¿Qué lo habría llevado a esa situación? Julián siempre había creído en las segundas oportunidades, pero en su mundo de leyes y normas, esas oportunidades rara vez llegaban sin condiciones. Mientras tanto, Sebastián no podía dejar de pensar en Manuel. Sentado junto a la ventana, observaba el cielo nocturno, preguntándose si el hombre estaría bien. ¿Tendría algo para comer? ¿Dónde dormiría esa noche? Había algo en él, una bondad sincera, que había dejado una marca profunda en el niño. A la mañana siguiente, Sebastián despertó temprano, emocionado por volver al parque. Convenció a Julián de salir antes de lo habitual, con la promesa de que encontrarían al hombre que lo había ayudado. Julián, por su parte, seguía escéptico, aunque su curiosidad comenzaba a ganar terreno. Cuando llegaron al parque, el lugar tenía un aire diferente. Los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina y los primeros rayos de sol iluminaban los caminos de piedra. Sebastián buscó con la mirada, esperando encontrar a Manuel sentado en el mismo banco donde lo había visto la tarde anterior. Y allí estaba, Manuel, con su cabello desordenado y su ropa desgastada, parecía estar absorto en sus propios pensamientos, con la mirada fija en el horizonte. Julián lo observó con atención, evaluándolo de inmediato con los ojos críticos de un abogado. Sin embargo, algo en la postura relajada de Manuel le llamó la atención. «Papá, es él», dijo Sebastián, tirando suavemente de la manga de Julián para llevarlo hacia el banco. Manuel alzó la mirada cuando los vio acercarse. Sus ojos se encontraron primero con los de Sebastián y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Hola, chico, veo que estás bien». «Sí, gracias a ti», respondió Sebastián y luego señaló a su padre. «Él es mi papá. Quería conocerte». Manuel se levantó lentamente, extendiendo la mano hacia Julián. «Soy Manuel», dijo con sencillez, aunque su voz tenía un matiz de timidez. Julián dudó por un instante antes de estrecharle la mano. «Julian, mi hijo me habló de lo que hiciste por él. Gracias por ayudarlo». Manuel asintió, restándole importancia. «No fue nada, solo hice lo que cualquiera habría hecho». Sin embargo, mientras hablaban, Julián no podía evitar sentir que había algo más en Manuel, algo que aún no podía descifrar. El silencio que siguió a la presentación inicial fue breve pero intenso. Julián, acostumbrado a leer a las personas en pocos segundos, observó a Manuel con cautela. Aunque su apariencia reflejaba las dificultades de vivir en las calles, había algo en su mirada que transmitía dignidad y calma. Sebastián, sin embargo, rompió el hielo con la facilidad propia de los niños. ¿Has desayunado?, preguntó con una curiosidad genuina que dejó a Julián ligeramente desconcertado. Manuel negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. «No, chico, pero estoy bien. Me las arreglo», respondió con tono tranquilo, como si esa fuera su realidad diaria, una que había aprendido a aceptar sin quejas. Sebastián miró a su padre con una súplica muda en sus ojos. Julián suspiró, entendiendo perfectamente lo que su hijo estaba pensando. «¿Te gustaría un café?», ofreció finalmente, con un tono que intentaba ser cordial pero que no ocultaba del todo su incomodidad. Manuel asintió, sorprendido. «Claro, gracias, pero no se molesten por mí». «Es lo menos que podemos hacer», replicó Julián, sin darle tiempo a rechazar la oferta. Señaló una cafetería cercana dentro del parque y comenzaron a caminar juntos hacia allí. El ambiente en el café era cálido, con el aroma del pan recién horneado y el sonido suave de las conversaciones matutinas. Julián pidió 3 cafés y algunos panés, mientras Sebastián y Manuel tomaban asiento en una mesa junto a la ventana. «Entonces, Manuel», comenzó Julián después de sentarse y tomar un sorbo de su café. «Sebastián me dijo que vives en el parque. ¿Es eso cierto?». Manuel asintió con calma, sin rastro de vergüenza en su respuesta. «Sí, señor. Hace ya varios meses. No es fácil, pero uno aprende a sobrevivir». Sebastián intervino antes de que Julián pudiera responder. «¿Por qué vives allí? ¿No tienes familia?». Su tono era directo, pero no había juicio en sus palabras, solo curiosidad infantil. Manuel tomó un momento antes de responder, mirando el vapor que salía de su taza de café. «¿Tenía una familia, chico?».
Una vida diferente. Era mecánico, trabajaba en un taller y las cosas iban bien. Pero a veces, la vida toma giros que uno no espera. Julián frunció el ceño, intrigado. ¿Qué ocurrió? Manuel suspiró, como si cargar con su propia historia fuera un peso del que aún no podía desprenderse. Perdí mi trabajo, el taller cerró y no encontré otro lugar que me contratara. Luego, mi esposa falleció y con ella se fue lo poco que quedaba de estabilidad. Perdí la casa y, con el tiempo, terminé aquí. Sebastián lo miraba con los ojos llenos de compasión. Debe ser muy difícil, murmuró, mientras jugueteaba con la taza entre sus manos. Lo es, admitió Manuel, aunque su voz seguía siendo serena. Pero uno se acostumbra. He conocido personas buenas en el camino, aunque también he tenido que enfrentar lo peor de la gente. Así es la vida en las calles. Julián escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Había algo en la forma de hablar de Manuel que lo desarmaba. No parecía buscar lástima ni aprobación, solo hablaba con una sinceridad que era difícil de ignorar. ¿Alguna vez intentaste salir de esa situación?, preguntó finalmente, en un tono más suave. Manuel asintió. Claro que sí, pero es complicado. Cuando uno pierde todo, empezar de nuevo no es tan fácil como parece. Siempre hay puertas que se cierran, y la gente no suele confiar en alguien que vive como yo. Pero no me quejo, estoy vivo, y eso ya es algo. Sebastián, que había permanecido en silencio durante el intercambio, sacó un pequeño cuaderno de su mochila. Comenzó a dibujar mientras hablaban, pero su atención estaba claramente en la conversación. ¿Y qué harías si tuvieras otra oportunidad?, preguntó Julián, sorprendiendo incluso a sí mismo con la pregunta. Manuel levantó la mirada, claramente impactado por la idea. No lo sé, admitió después de un momento. Supongo que intentaría volver a trabajar en lo que sé hacer. Siempre fui bueno con los autos, me gustaba arreglar cosas, devolverles la vida. Pero no estoy seguro de si todavía soy capaz. Seguro que sí, intervino Sebastián de inmediato, con una sonrisa brillante. Si puedes arreglar autos, también puedes arreglar tu vida. Manuel rió entre dientes, agradeciendo el optimismo del niño. Ojalá fuera tan fácil, chico, pero gracias por creer en mí. Julián miró a su hijo, sorprendido por la conexión que había desarrollado con aquel hombre en tan poco tiempo. Algo en la historia de Manuel resonaba en él, aunque no podía decir exactamente qué. Tal vez era su tono honesto, o tal vez era la forma en que Sebastián parecía verlo como un héroe inesperado. Bueno, Manuel, dijo finalmente, dejando su taza en la mesa. Tal vez sea hora de que las cosas cambien para ti. Quizás no sea tan tarde para empezar de nuevo. Manuel lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué quiere decir con eso, señor? Lo que quiero decir, respondió Julián con seriedad, es que todos merecemos una segunda oportunidad. Y creo que podríamos ayudarte a encontrar la tuya. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era incómodo, sino lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel sintió que tal vez, solo tal vez, el destino le estaba dando una nueva oportunidad. Manuel no respondió de inmediato. La propuesta de Julián lo tomó por sorpresa, pero también lo llenó de algo que apenas reconocía, esperanza. Bebió un sorbo de su café, dejando que las palabras se asentaran antes de responder. Es amable de su parte, señor, pero no quiero ser una carga para nadie. Ya estoy acostumbrado a vivir así. Sebastián frunció el ceño y, con la determinación típica de un niño, replicó antes de que su padre pudiera decir algo. No eres una carga. Me salvaste cuando nadie más lo hizo. ¿Mereces que alguien te ayude ahora? Julián observó a su hijo con una mezcla de orgullo y sorpresa. Había algo profundamente transformador en la forma en que Sebastián veía el mundo, una pureza que lo desarmaba. Decidió intervenir, con un tono más conciliador. Manuel, entiendo que no sea fácil aceptar ayuda, pero esto no se trata solo de caridad. Se trata de darte una oportunidad para recuperar lo que has perdido. Todos necesitamos un empujón de vez en cuando. Manuel lo miró con atención, intentando descifrar sus intenciones. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo, como si estuviera soltando un peso que había llevado por demasiado tiempo. Está bien, dijo en voz baja. Estoy dispuesto a intentarlo, si realmente cree que puedo hacer algo diferente. Julián asintió, satisfecho con la respuesta. Entonces, empezaremos por el principio. ¿Por qué no me cuentas más sobre ti? Si vamos a ayudarte, necesito entender tu historia. Manuel vaciló por un momento. Contar su vida no era algo que soliera hacer. Sin embargo, había algo en la mirada de Julián y en la energía de Sebastián que lo animaba a abrirse. Está bien, dijo, acomodándose en la silla. Como les dije antes, soy mecánico. O al menos lo era.
Trabajé en un taller por más de 20 años. Amaba ese trabajo. Cada auto tenía su propia historia y yo disfrutaba de volverlos a la vida. Era bueno en lo que hacía. Incluso llegué a tener mi propio negocio, un pequeño taller en las afueras de la ciudad. ¿Qué pasó con el taller?, preguntó Sebastián, inclinándose hacia adelante, completamente absorto en el relato. Manuel dejó escapar un suspiro pesado. La economía comenzó a caer y mis clientes habituales dejaron de venir. Los grandes talleres y concesionarios ofrecían servicios más baratos gracias a sus contratos con aseguradoras. Poco a poco fui perdiendo clientes y, con ellos, los ingresos necesarios para mantener el negocio. Intenté resistir, pero llegó un punto en el que no pude más. ¿Y tu familia?, inquirió Julián con cautela, notando que Manuel evitaba mencionar ese aspecto de su vida. Por un momento, Manuel pareció perderse en sus pensamientos. Mi esposa, Lucía, siempre estuvo a mi lado, incluso cuando las cosas empezaron a ir mal. Pero un día, comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era algo menor, pero resultó ser algo mucho más grave, un cáncer. Vendí lo poco que quedaba del taller para pagar su tratamiento, pero ni siquiera eso fue suficiente. La perdí hace 5 años. Sebastián dejó escapar un pequeño jadeo de tristeza mientras Julián desviaba la mirada, claramente afectado por la historia. Después de eso, continuó Manuel, todo se desmoronó. No pude mantener la casa. Mis hijos, bueno, no sé dónde están ahora, se alejaron de mí, y no los culpo. No era el hombre que solía ser. Julián se removió incómodo en su asiento. Aunque no lo admitiera, la historia de Manuel le recordaba cuánto había luchado para mantener a Sebastián después de la muerte de su esposa. Sin embargo, había tenido recursos y apoyo, cosas que Manuel no tuvo. ¿Has intentado contactarlos?, preguntó Julián finalmente. Manuel negó con la cabeza. No sé si quieren verme. A veces pienso en buscarlos, pero no quiero que me vean así. Prefiero que recuerden al hombre que fui, no al que soy ahora. Eso no es justo para ti ni para ellos, replicó Julián con suavidad. Puede que ellos también te necesiten, aunque no lo sepas. Manuel no respondió, pero las palabras de Julián parecieron quedarse flotando en el aire. Sebastián, que había estado en silencio durante un rato, sacó algo de su mochila y lo deslizó sobre la mesa hacia Manuel. Era un pequeño dibujo, el parque donde se habían conocido, con ellos dos en el centro. Esto es para ti, dijo Sebastián con una sonrisa tímida, para que recuerdes que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Manuel tomó el dibujo con manos temblorosas, claramente conmovido. Gracias, chico, dijo con una voz quebrada. Es hermoso. Julián, observando la conexión que su hijo había creado con Manuel, tomó una decisión. Tengo un amigo que es dueño de un taller mecánico en el centro. Podría hablar con él, ver si tiene algún trabajo disponible, pero necesitarás estar listo para intentarlo, Manuel. ¿Crees que puedes hacerlo? Manuel alzó la mirada, su rostro lleno de emoción contenida. Si me da esa oportunidad, señor, haré lo mejor que pueda. No sé si podré recuperar todo lo que perdí, pero al menos quiero intentarlo. ¿Eso es todo lo que necesitas?, respondió Julián con una leve sonrisa. Intentarlo. Mientras salían del café, Manuel sostenía el dibujo de Sebastián como un tesoro. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía que no lo recorrería solo. La mañana siguiente amaneció fresca y soleada, con las primeras luces del día bañando las calles de Cartagena. Manuel se despertó temprano, como siempre, en su banco en el parque. Había dormido poco, pero en la quietud del parque, rodeado del sonido de las aves y la brisa suave, se sentía más en paz que en mucho tiempo. Aún así, la incertidumbre del día que tenía por delante lo mantenía tenso. Recordó las palabras de Julián la noche anterior. La oferta de un trabajo, la oportunidad de cambiar su vida. Era algo que no había imaginado, que no esperaba. Desde que había caído en la calle, pensó que las puertas se cerrarían para siempre, pero ahora había una pequeña rendija de esperanza. Se levantó lentamente, recogiendo sus pocas pertenencias. No mucho, solo lo necesario. La mochila, una manta rasgada y unas pocas monedas que había encontrado en el parque. Todo lo que le quedaba de su antigua vida. En el camino hacia la casa de Julián, los recuerdos de su vida pasada comenzaban a invadir su mente. Recordó el ruido del taller, el sonido del metal al ser golpeado por una herramienta, el olor a aceite y gasolina. Todo eso parecía tan lejano ahora. Sin embargo, la oferta de Julián lo había hecho revivir algo que había creído perdido, su confianza. Cuando llegó a la casa de Julián, Sebastián lo recibió con una sonrisa radiante. «Hola, Manuel. Mi papá está en la oficina,
pero dijo que te esperara aquí. Manuel sonrió con timidez y se sentó en el sofá, un poco nervioso. No estaba acostumbrado a estar en una casa como esa. La mansión de Julián era grande y lujosa, un contraste extremo con su vida actual. ¿Todo bien?, preguntó Sebastián, observando a Manuel con curiosidad. Sí, todo bien, respondió Manuel, aunque no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y aprensión. Sebastián notó su incomodidad y se sentó a su lado, con una actitud relajada que ayudaba a Manuel a sentirse menos fuera de lugar. Unos minutos después, Julián salió de la oficina. Su rostro mostraba una expresión seria, pero había una luz diferente en sus ojos. Manuel, he hablado con mi amigo en el taller. Comenzó. Hay un puesto disponible. Es un trabajo difícil. Pero si estás dispuesto a comprometerte, creo que podrías empezar mañana mismo. Manuel lo miró, incrédulo. ¿De verdad?, preguntó, sin poder creer lo que oía. Julián asintió, cruzando los brazos. Sí, de verdad, pero te advierto que no será fácil. Habrá desafíos y tendrás que demostrar que quieres estar allí. No te do será como antes. ¿Estás preparado para eso? Manuel tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago, pero esta vez no dudó. Sí, estoy listo. Haré lo que sea necesario para demostrar que merezco la oportunidad. Eso es todo lo que necesitamos escuchar, dijo Julián, su rostro suavizándose. Entonces, te veré mañana en el taller, a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Manuel asintió, agradecido, sin poder evitar una sonrisa. El peso de la incertidumbre se desvaneció ligeramente. Aunque sabía que no sería fácil, había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que no había imaginado hacía tan solo unos días. Esa noche, mientras caminaba de regreso al parque, Manuel pensó en la vida que le esperaba. No era la vida de antes, la vida de cuando tenía su negocio, su familia. No, era algo diferente, algo más pequeño, más humilde, pero con una posibilidad real de reconstruirse. Cuando llegó al parque, se sentó en su banco y miró las estrellas. Recordó lo que Julián le había dicho: todos merecemos una segunda oportunidad. Era un pensamiento que lo acompañaría en su nueva etapa. Se recostó sobre la manta, cerrando los ojos con la esperanza de que el mañana fuera un nuevo comienzo. Al día siguiente, a las 7:45 de la mañana, Manuel ya estaba esperando frente al taller. El sol apenas comenzaba a calentar el aire, y las calles estaban tranquilas, aún con el eco de la ciudad despertando. Sebastián lo acompañó hasta allí, su entusiasmo evidente en cada paso. ¿Estás nervioso?, le preguntó Sebastián mientras caminaban. Un poco, admitió Manuel, sonriendo. Nunca es fácil empezar de nuevo. Yo sé que lo harás bien, dijo Sebastián con firmeza, dándole un último apretón en el brazo antes de que entrara al taller. Julián apareció poco después, mirando con seriedad el rostro de Manuel. Vamos, es hora de ver lo que puedes hacer, dijo, guiándolo al interior del taller. Dentro, el lugar era grande y algo desordenado, el olor a gasolina y a metal quemado llenaba el aire, pero Manuel no lo encontraba desagradable. Era el olor de su vida anterior, el que había amado y que había perdido. Mientras observaba las herramientas y las piezas por todo el taller, se sintió un poco como en casa. Primero, quiero ver tus habilidades. Necesito saber si realmente sabes lo que estás haciendo, dijo uno de los mecánicos, un hombre robusto con una mirada crítica. ¿Sabes cómo arreglar este motor? Manuel se acercó al motor con confianza, sin dudar. Comenzó a revisar cada componente como si estuviera en su propio taller. Sintió la familiaridad del trabajo, la concentración que le había dado tantos años de experiencia. Mientras trabajaba, los otros mecánicos lo observaban en silencio. Unos minutos después, el motor comenzó a funcionar nuevamente, suavemente, como si nunca hubiera tenido problemas. El mecánico robusto asintió con una sonrisa de aprobación. Bien, empezaremos con algo sencillo. No te confíes demasiado, pero tienes lo que se necesita. Manuel respiró profundamente. Por fin, después de tanto tiempo, se sentía útil de nuevo. Sabía que había mucho por hacer, pero ahora también sabía que tenía una oportunidad de cambiar las cosas. Julián observó desde la puerta del taller, viendo a Manuel trabajar. No había duda de que el hombre sabía lo que hacía, pero también había algo más. Había una determinación en su rostro, una que le había faltado cuando lo conoció. Si Manuel quería una segunda oportunidad, Julián estaba dispuesto a ser parte de ella. El taller era un lugar ruidoso, lleno de motores en marcha, herramientas que caían al suelo y mecánicos conversando entre ellos mientras trabajaban. Manuel, con su ropa gastada y sus manos marcadas por años de lucha, se integró al ritmo del lugar como si nunca hubiera dejado de ser parte de ese mundo.
Sin embargo, los ojos de sus compañeros no tardaron en notar su presencia. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con indiferencia, y algunos pocos con una curiosidad callada. El primer día no fue fácil. Aunque Manuel sabía lo que hacía, hubo momentos en los que los demás no parecían dispuestos a darle el crédito que merecía. Algunos mecánicos eran amables, pero otros, los más jóvenes y con más ego, lo miraban como si fuera un intruso. ¿Estás seguro de que sabes cómo hacer esto?, le preguntó un hombre de unos 30 años, con una actitud condescendiente. No quiero que nos hagas perder el tiempo. Manuel, aunque herido por el tono del hombre, respondió con calma. Lo sé, y si me dan una oportunidad, lo demostraré. Durante esa jornada, Manuel trabajó con más concentración que nunca. Cada motor que tocaba lo hacía con la dedicación que solo alguien que ha tenido que perder todo sabe dar. A pesar de la incomodidad inicial, la jornada avanzó. Cada vez que resolvía un problema, sentía que las piezas de su vida empezaban a encajar lentamente. La familiaridad de las herramientas, la precisión de su trabajo, todo lo que había perdido parecía estar volviendo a él, paso a paso. Sin embargo, no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Al final del día, uno de los mecánicos, el que había mostrado más desconfianza, se acercó y le tendió una mano. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo, sin mucha emoción en su voz, pero con una sinceridad que sorprendió a Manuel. «Pero no va a ser siempre así. Aquí las cosas no son fáciles. No nos gustan los que vienen de la calle, tienes que ganarte el respeto». Manuel asintió, sabiendo que las palabras de ese hombre eran un desafío. A veces, las cosas no son fáciles, y él lo entendía mejor que nadie, pero también sabía que el esfuerzo y la dedicación siempre hablaban más fuerte que cualquier prejuicio. La jornada terminó y Manuel volvió al parque. No se sentía completamente feliz, pero algo dentro de él había cambiado. Había dado un paso importante. Sabía que la lucha no se terminaría tan rápido. Tendría que demostrar una y otra vez que su lugar estaba allí, que merecía estar allí. Esa noche, mientras se acomodaba en su banco en el parque, pensó en la conversación con Julián y Sebastián. Pensó en cómo Sebastián había creído en él desde el primer momento, sin dudas ni prejuicios. Ese apoyo le dio fuerzas para enfrentar lo que viniera, pero también sabía que no podía esperar que todo fuera fácil, que el mundo lo aceptara por ser simplemente él. Al día siguiente, Sebastián apareció temprano, como siempre. Manuel lo vio desde lejos, caminando hacia él con una gran sonrisa. «Hola, Manuel. ¿Cómo te fue ayer?» Manuel se levantó lentamente, sonriendo. «Fue duro, chico, pero logré pasar el día. Hubo momentos difíciles, pero también aprendí mucho». Sebastián, con su energía habitual, se acercó y lo abrazó. «Sé que lo vas a lograr, Manuel. Lo sé». Julián llegó poco después, con su traje y su porte de abogado, como siempre. Al verlo, Manuel sintió un respeto renovado por él. «¿Todo bien?», preguntó Julián, mirando a Manuel con interés. «Sí, todo bien, señor. Puedo seguir adelante. Fue solo el primer día, pero tengo mucho que aprender». Julián asintió con una ligera sonrisa. «Recuerda que no es cuestión de tener todas las respuestas de inmediato. El trabajo, la vida, todo lleva tiempo. Pero si sigues con esa actitud, no tengo dudas de que lo lograrás». Manuel lo miró con gratitud, sabiendo que este apoyo, aunque no lo dijera explícitamente, significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los siguientes días fueron una mezcla de avances y retrocesos. Manuel comenzó a ganar más confianza en su trabajo y sus compañeros, aunque aún reticentes, empezaron a respetarlo. Uno de los mecánicos incluso comenzó a darle pequeños consejos, aunque de manera indirecta, como si estuviera probando su constancia. A veces, Manuel pensaba en lo que le habría dicho a alguien que le hubiera preguntado sobre su futuro. Hace solo unos meses, su vida era un caos, su esperanza casi inexistente. Hoy, en el taller, frente a los mismos desafíos, sentía que algo había cambiado en su interior. Sabía que la lucha por la aceptación era solo una parte de su camino. Pero lo más importante, lo que realmente importaba, era que había encontrado un propósito nuevamente. «Hoy lo hiciste bien», le dijo el mismo mecánico que lo había desafiado el primer día. «Vas mejorando». Manuel sonrió, sabiendo que ese era el tipo de reconocimiento que más valoraba. A veces, lo único que necesitaba era una oportunidad, y ahora, finalmente, la tenía. Esa tarde, mientras terminaba de trabajar, Manuel pensó en la vida que había dejado atrás y la que estaba construyendo. No podía recuperar lo perdido, pero lo que estaba ganando, paso a paso, lo hacía sentir que valía la pena el esfuerzo. Cuando regresó al parque, vio a Sebastián y a Julián esperándolo.
Se acercaron juntos al banco, y mientras se sentaban, Manuel no pudo evitar sonreír. La vida, aunque complicada, le ofrecía algo que no había tenido en años, un nuevo comienzo. Manuel comenzó a acostumbrarse a su nuevo ritmo de vida. Cada día en el taller se volvía más fluido, y aunque los desafíos seguían presentes, había algo en su interior que lo mantenía motivado. Las primeras semanas fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, la satisfacción de recuperar su habilidad y demostrar que aún podía hacer lo que más amaba. Por otro, la lucha constante por ganarse el respeto de sus compañeros y enfrentarse a su propio pasado, que siempre estaba rondando en su mente. Un viernes por la tarde, cuando ya casi todos los mecánicos se habían ido a casa, Julián pasó por el taller para ver cómo iba Manuel. Lo encontró trabajando en un motor viejo, concentrado en su tarea con una habilidad que sorprendía a quienes lo observaban. Aunque no lo decía, Julián había notado cómo Manuel había comenzado a brillar nuevamente en su trabajo. Había algo en la forma en que arreglaba los motores que transmitía paz, como si el taller fuera su santuario. «Hola, Manuel», dijo Julián, interrumpiendo brevemente el trabajo de su amigo. «¿Cómo te va? ¿Todo bien?» Manuel levantó la vista de su trabajo y sonrió, aunque había una sombra de cansancio en su rostro. «Todo bien, señor. Un poco de trabajo extra hoy, pero nada que no pueda manejar». «Me alegra escuchar eso», respondió Julián, sentándose en una silla cercana. «Quería hablar contigo. He estado pensando en la posibilidad de hacer algo más por ti. El taller está creciendo y hay una oportunidad para un puesto mejor. Podrías asumir más responsabilidades si estás dispuesto». Manuel se detuvo por un momento, mirando a Julián como si no pudiera creer lo que oía. «¿Un puesto mejor? ¿De verdad crees que yo pueda?» «Claro que sí», respondió Julián, con una sonrisa que mostraba tanto confianza como respeto. «Has demostrado que eres capaz. Tienes la habilidad y la actitud. Solo necesitas la oportunidad». Manuel no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Siempre había soñado con tener una oportunidad para reconstruir su vida, pero este tipo de oferta parecía casi demasiado buena para ser verdad. «No sé qué decir, señor», murmuró, mirando las piezas del motor sobre la mesa. «No quiero decepcionarte, pero no sé si tengo lo que se necesita para asumir más responsabilidades». Julián se acercó y colocó una mano en su hombro como un gesto de apoyo. «Lo que más te ha faltado, Manuel, es el tiempo para demostrar de lo que eres capaz. Tienes más de lo que piensas. No te estoy pidiendo que seas perfecto, solo que sigas adelante. Es todo lo que hemos hecho todos, día tras día». Manuel asintió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Había pasado tanto tiempo luchando por mantenerse a flote que a menudo se olvidaba de sus propias fortalezas. A veces, solo necesitaba a alguien que lo viera tal como era, un hombre con cicatrices, pero también con una gran capacidad para renovarse. «Lo pensaré», dijo finalmente, sintiendo que la oferta de Julián podría ser la clave para un futuro diferente, uno en el que él estuviera en control de su destino nuevamente. Esa noche, mientras regresaba al parque, Manuel pensó en la oferta y en las palabras de Julián. ¿Debería aceptar el desafío? Era aterrador pensar en dar un paso tan grande, pero también había algo dentro del que le decía que era el momento adecuado. Si había sobrevivido tanto tiempo en las calles, podía enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. El parque estaba tranquilo esa noche, las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y Manuel se sintió por un momento en paz. No tenía una familia, ni un hogar propio, pero tenía algo mucho más valioso, la oportunidad de reconstruir su vida, de hacer algo que lo conectara con su pasado y con su futuro. Al día siguiente, mientras trabajaba en el taller, Manuel decidió que aceptaría la oferta de Julián. No sabía qué depararía el futuro, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Tal vez el camino no sería fácil, tal vez habría momentos difíciles, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de asumir el control de su destino. Cuando terminó su jornada laboral, se acercó a Julián. «Acepto la oferta», dijo con firmeza, una sonrisa que aún no había aparecido por completo, pero que era un reflejo de su determinación. «Estoy listo para asumir más responsabilidades. Gracias por creer en mí». Julián le sonrió, sin ocultar su satisfacción. «Lo sabía, Manuel. Sabía que lo harías. Ahora solo sigue adelante, paso a paso, y no olvides que no estás solo». Manuel asintió, sintiendo que por fin había encontrado su lugar. El camino hacia la estabilidad no sería rápido ni fácil, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo. Lo que había comenzado como una simple oportunidad de trabajo se estaba convirtiendo en un verdadero renacimiento. Esa tarde, después de terminar en el taller, Manuel se dirigió al parque, como siempre, pero esta vez, al llegar,
Se encontró con Sebastián y Julián esperándolo cerca del banco donde solía dormir. Ambos lo miraban con una mezcla de orgullo y alegría. «Lo lograste, Manuel», dijo Sebastián, corriendo hacia él. «Lo sabía. Lo sabíamos». Manuel los miró, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Aún tengo mucho que hacer», dijo con humildad, «pero por primera vez en mucho tiempo me siento en control. Gracias, chicos, gracias por darme la oportunidad de seguir adelante». Julián, con su rostro serio pero cálido, colocó una mano sobre el hombro de Manuel. «Este es solo el principio, pero es un buen principio, y si sigues con esta actitud, no hay nada que no puedas lograr». Manuel sonrió, mirando el dibujo que Sebastián le había dado semanas atrás, ese símbolo de esperanza que ahora representaba más que solo un recuerdo. Representaba un futuro, una nueva oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo se sintió agradecido por el camino que había recorrido. La transición de Manuel hacia su nuevo rol en el taller no fue inmediata, pero fue clara. Cada día, mientras se enfrentaba a nuevos desafíos, se dio cuenta de que la vida había comenzado a darle las mismas oportunidades que antes le parecían inalcanzables. Aunque los prejuicios persistían, la actitud decidida de Manuel comenzó a hacer eco en los corazones de sus compañeros de trabajo. La gente empezó a verlo no solo como un hombre sin hogar, sino como un ser humano capaz de superarse, un hombre con habilidades, con historia y con un futuro por delante. Un mes después de su primer gran día en el taller, Manuel estaba trabajando en un motor complicado, con un grupo de mecánicos observándolo en silencio. Había hecho avances significativos en su conocimiento del taller y ya no era el recién llegado que no sabía dónde estaba parado. A medida que pasaba el tiempo, comenzaba a ganarse el respeto de sus compañeros. Al mediodía, durante un receso, Manuel se sentó en una mesa junto a su compañero de trabajo más cercano, Miguel. El mecánico era un hombre algo mayor que Manuel, pero su actitud era más amigable y respetuosa. No era el tipo que hacía preguntas incómodas ni que trataba de señalar las diferencias. Era el tipo de persona que simplemente veía a Manuel como un colega, no como alguien diferente. «Manuel, te he estado observando», dijo Miguel mientras masticaba su sándwich. «Has mejorado mucho desde que llegaste. De verdad, se nota que sabes lo que haces». Manuel sonrió, agradecido por las palabras. «Gracias, Miguel. Me ha costado, pero estoy aprendiendo». Miguel asintió y luego, después de una pausa, agregó: «No es fácil empezar de nuevo, ¿verdad? Yo también pasé por cosas complicadas, aunque no tan graves como las tuyas. Pero el esfuerzo es lo que cuenta». Manuel asintió. «Es cierto, a veces siento que el pasado me persigue, pero el trabajo aquí me ha dado una nueva perspectiva, como si estuviera empezando de nuevo, pero con algo real por lo que luchar». «Lo estás haciendo bien», dijo Miguel, levantándose para ir al área de trabajo. «Sigue así. ¿De verdad?» Esa tarde, mientras Manuel terminaba su turno, Sebastián llegó al taller con una sonrisa amplia. Su presencia siempre iluminaba el ambiente y Manuel ya lo había llegado a considerar una especie de hermano menor. «Manuel», exclamó Sebastián, corriendo hacia él, «tengo algo para ti». Manuel lo miró curioso, sin saber qué esperar. Sebastián sacó una hoja de papel doblada y la extendió hacia Manuel. Era el dibujo que había hecho en su primer día en el parque, el que representaba el lugar donde se conocieron, con ellos dos en el centro, sonriendo bajo un cielo lleno de color. «Es para ti», dijo Sebastián con orgullo, «para que recuerdes que lo que hicimos ese día no fue solo un favor. Fue el comienzo de algo importante». Manuel tomó el dibujo con una sonrisa nostálgica, tocando suavemente las líneas de la obra. «Es hermoso, Sebastián», dijo, emocionado. «Realmente me ha ayudado a mantenerme enfocado. Me ha recordado todos los días que aún hay cosas buenas, que el mundo no está todo perdido». Sebastián lo miró con ojos brillantes. «Y siempre estaré aquí para ti, Manuel. Tú me ayudaste cuando lo necesité, y yo estaré aquí cuando me necesites. Lo que hicimos ese día fue más que solo defenderme. Fue como si me hubieras dado una nueva oportunidad también». Manuel sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras de Sebastián fueron como un bálsamo para un alma cansada. El niño no solo veía en él a un hombre que había caído, sino a alguien que podía levantarse. Y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Al final del día, mientras caminaban juntos hacia el parque, Manuel no pudo evitar sentirse diferente. Aunque no todo había sido fácil y aunque aún había muchos desafíos por delante, ahora sabía que no estaba solo. Tenía amigos, tenía un propósito y, por primera vez en años, sentía que su vida tenía dirección. En el parque, los tres se sentaron cerca de su banco habitual. Sebastián se acurrucó junto a él y Julián se unió poco después, con una sonrisa que hablaba de orgullo y satisfacción.
Lo has logrado, Manuel, dijo Julián. Tú decidiste dar el primer paso y aquí estamos viendo los resultados. Manuel los miró, con los ojos llenos de gratitud. No lo habría logrado sin ustedes, admitió. No solo por el trabajo, sino porque me han dado algo que nunca imaginé tener otra vez, una razón para seguir adelante. Sebastián sonrió, mirando el dibujo entre sus manos. Este dibujo, Manuel, representa lo que hemos logrado juntos. Cada línea es un paso más cerca de algo mejor. Manuel sostuvo el dibujo con más fuerza, sintiendo que, de alguna manera, ese simple gesto representaba todo lo que había cambiado en su vida. De alguna manera, el dibujo de Sebastián se había convertido en su ancla, en un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, solo hay que estar dispuesto a tomarlas. Julián observaba en silencio, mientras Manuel sostenía el dibujo con tanto cuidado, como si fuera un objeto invaluable. Algo dentro de él había cambiado también, aunque no se daba cuenta del todo. La vida de Julián había sido un torbellino de trabajo y responsabilidades desde la muerte de su esposa, pero ver cómo Manuel reconstruía su vida, paso a paso, le hizo reflexionar profundamente sobre sus propias decisiones. Durante todo este tiempo, Julián había sido una figura de apoyo para Sebastián, un modelo a seguir en muchos aspectos. Sin embargo, ahora veía cómo su hijo había aprendido mucho más de Manuel que de cualquier libro o lección académica. Sebastián había aprendido lo que significaba la bondad incondicional, el valor de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Julián comenzó a pensar en su propio comportamiento, en sus propios miedos y en cómo, durante años, había estado enfocado en el éxito material y profesional, pero sin tener en cuenta lo que realmente importaba. Había pasado tanto tiempo construyendo una vida perfecta que se había olvidado de lo que significaba ser verdaderamente humano. La empatía, la conexión genuina, la ayuda a los demás, todo eso se había perdido en su búsqueda de estabilidad. A medida que observaba la interacción entre Sebastián y Manuel, un sentimiento de gratitud y de humildad comenzó a florecer en su corazón. Él, que había creído que todo lo que tenía se debía a su esfuerzo individual, empezó a comprender que, a veces, las mejores cosas de la vida no se alcanzan con el esfuerzo propio, sino con la ayuda y el apoyo de los demás. No puedo evitar pensar en lo que me has enseñado, Manuel, dijo Julián de repente, rompiendo el silencio. Tú, que habías perdido tanto, me has mostrado que lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres. Me has recordado lo que realmente importa en la vida. Manuel lo miró, un poco sorprendido por las palabras de Julián, pero agradecido. Yo solo intento seguir adelante, señor, como todos. Lo que pasa es que a veces uno olvida que no puede hacerlo todo solo. Julián asintió lentamente. Eso es algo que yo he olvidado muchas veces. Siempre traté de ser fuerte, de mostrarme firme, pero, como tú dices, nadie puede hacerlo todo solo. Sebastián, que había estado escuchando atentamente, se acercó a su padre y lo abrazó. Papá, estoy tan feliz de que estés viendo todo esto. Sé que has cambiado mucho desde que conocimos a Manuel. Julián acarició la cabeza de su hijo y sonrió con una mezcla de emoción y nostalgia. Sí, he cambiado, Sebastián, gracias a ti y gracias a Manuel. He aprendido mucho en este tiempo, más de lo que creí posible. Manuel, que había estado observando la interacción entre padre e hijo, sintió una mezcla de humildad y orgullo. En su corazón había algo que le decía que todo lo que había pasado valía la pena. No solo por el trabajo o la oportunidad que había recibido, sino por las conexiones humanas que había formado, por la amistad con Sebastián y el respeto que comenzaba a ganarse de Julián. El parque, que había sido testigo de tanto sufrimiento, ahora era el escenario de algo completamente diferente. Era un lugar de encuentro, un espacio donde las vidas se tocaban y se cambiaban de forma sutil pero significativa. Y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, Manuel sabía que lo que había comenzado como una simple intervención en la vida de un niño había desencadenado una serie de eventos que lo habían transformado por completo. Un par de semanas más tarde, Manuel se encontraba trabajando en el taller cuando uno de los mecánicos le dijo que Julián quería hablar con él. Intrigado, Manuel dejó de trabajar y fue a la oficina del dueño del taller. «¿Qué pasa, señor?», preguntó, un poco nervioso. Julián lo miró desde detrás de su escritorio y luego sonrió. «Quiero que sepas que he estado observando tu trabajo. Has demostrado mucho más de lo que esperábamos. Me gustaría ofrecerte una posición más importante, no solo en el taller, sino también para que te hagas cargo de algunas responsabilidades extra». Manuel se quedó en silencio, asimilando las palabras. «¿De verdad? No puedo creerlo, señor. Esto es increíble». Julián asintió, con una mirada que reflejaba orgullo. «Te lo mereces, Manuel.
Eres un hombre de valor y tu esfuerzo no ha pasado desapercibido. Este trabajo es tuyo si decides aceptarlo. Manuel miró alrededor del taller, sintiendo que todo lo que había hecho hasta ahora lo había llevado hasta este momento. Su vida, que había sido un caos, ahora parecía tomar forma. El trabajo que había comenzado a hacer no solo lo había ayudado a encontrar estabilidad económica, sino que le había devuelto su dignidad, su confianza. Y ahora, con esta nueva oportunidad, estaba listo para asumir más responsabilidades. «Lo acepto, señor», dijo finalmente, con voz firme. «Lo aceptaré y lo haré lo mejor que pueda». Julián extendió la mano para sellar el acuerdo, y Manuel la tomó con fuerza, sabiendo que esta nueva etapa no solo marcaría su vida, sino que también sería el principio de algo mucho más grande. El hombre que había perdido todo ahora estaba reconstruyendo su vida, una pieza a la vez. Parte 10. Superando el pasado. Con la nueva posición en el taller, Manuel se sintió más motivado que nunca. Su vida había dado un giro completo, y aunque todavía llevaba consigo las cicatrices de un pasado doloroso, cada día le ofrecía una nueva oportunidad para sanar, aprender y reconstruir. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Su pasado seguía siendo una sombra persistente que lo acechaba en momentos de duda. Cada vez que miraba a su alrededor, pensaba en todo lo que había perdido: su familia, su hogar, su estabilidad. A veces, esos pensamientos eran difíciles de escapar. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Manuel se sentó en el banco del parque, observando las luces de la ciudad brillar a lo lejos. Mientras las sombras se alargaban, pensó en sus hijos. ¿Dónde estarían ahora? ¿Los vería alguna vez? Había intentado contactarlos en varias ocasiones, pero siempre había algo que lo detenía. El miedo a ser rechazado, el temor a que su imagen como padre estuviera irremediablemente dañada, lo mantenía alejado. Su corazón se llenó de tristeza, pero también de determinación. Sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado. Tenía que seguir adelante, por él mismo y por aquellos que aún lo necesitaban. Si había algo que había aprendido en su tiempo en las calles y en el taller, era que las segundas oportunidades no llegaban fácilmente, pero si las aprovechabas, podían transformar tu vida de maneras inesperadas. En ese momento, Sebastián apareció, corriendo hacia él con una sonrisa amplia, como siempre. «Hola, Manuel. ¿Cómo estás?» Manuel sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de pensamientos turbios. «Hola, chico. Estoy bien. Solo pensando en algunas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Sebastián, sentándose a su lado en el banco. «¿Está todo bien?» Manuel dudó un momento, pero luego, con un suspiro, comenzó a hablar. «Sé que no te lo he contado, pero tengo hijos. Perdí contacto con ellos hace mucho tiempo, cuando todo se desmoronó. A veces me pregunto si alguna vez sabrán que sigo aquí, que sigo luchando. Pero no sé si me perdonarán por todo lo que pasó». Sebastián lo miró con comprensión, su rostro lleno de empatía. «Yo creo que si ellos supieran que estás cambiando, te perdonarían. A veces las personas solo necesitan tiempo para entender que no siempre todo es culpa de una persona. Tú has cambiado, Manuel, y eso tiene que contar». Las palabras de Sebastián tocaron el corazón de Manuel, quien sintió una oleada de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez todavía había una oportunidad de reconciliación. Tal vez, con el tiempo, las heridas del pasado podrían cerrarse. «Gracias, Sebastián», dijo Manuel con una sonrisa sincera. «No sé qué haría sin ti». «No tienes que agradecerme», exclamó Sebastián, riendo. «Lo único que quiero es verte feliz, como siempre te he dicho». Al día siguiente, después de hablar con Sebastián, Manuel decidió que era el momento de intentar de nuevo. Decidió buscar a sus hijos. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que había perdido, tenía que luchar por lo que aún podía salvar. Sabía que el camino sería largo y lleno de incertidumbre, pero también sabía que tenía que intentarlo. La vida, aunque llena de dolor, también ofrecía momentos de belleza y segundas oportunidades. Y si había algo que Manuel había aprendido en su tiempo fuera del sistema, era que los hombres y mujeres podían cambiar si estaban dispuestos a luchar por ello. Esa misma tarde, después de su turno en el taller, se dirigió a un centro de servicios sociales en la ciudad. Sabía que no sería fácil encontrar información sobre sus hijos, pero sentía que tenía que dar el paso. Se acercó al mostrador y explicó su situación a una trabajadora social. «Hola, vengo a pedir ayuda para localizar a mis hijos», dijo, nervioso. «Perdí contacto con ellos hace algunos años. Mi nombre es Manuel Torres y quiero saber si hay alguna forma de obtener información sobre ellos». La trabajadora social lo miró con una expresión comprensiva, pero también con cautela. «Entiendo, pero necesitaré algo de información adicional para poder ayudarle».
¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Dónde vivían cuando perdió el contacto con ellos? Manuel, aunque no sabía qué esperar, se sintió aliviado de poder dar el primer paso. Comenzó a dar los detalles de sus hijos, pensando en los momentos felices que había compartido con ellos antes de que todo se desmoronara. No sabía si encontraría respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que al menos estaba haciendo algo. La trabajadora social tomó notas y le pidió que regresara en unos días para ver si había avances. Manuel salió del centro con una mezcla de emociones, pero la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Había dado el primer paso para reconstruir su vida de nuevo, y aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a caminarlo. Al regresar al parque esa noche, encontró a Julián esperando por él. «¿Cómo te fue?», le preguntó, notando la expresión pensativa de Manuel. «Fui al centro. Estoy intentando encontrar a mis hijos», dijo Manuel, mirando al suelo, como si aún estuviera procesando lo que acababa de hacer. Julián lo observó con atención, comprendiendo la magnitud de lo que había dado. «Eso es un gran paso, Manuel. Estoy seguro de que, si ellos pueden ver el hombre que eres ahora, te entenderán». Manuel asintió, sabiendo que el futuro aún era incierto, pero por primera vez se sentía preparado para enfrentar todo lo que viniera. Ya no estaba solo en su lucha. Tenía a Sebastián, a Julián y a sí mismo. El paso que Manuel había dado, buscando a sus hijos, lo llenó de una sensación de alivio y, al mismo tiempo, de temor. Aunque había tomado la decisión de enfrentarse a su pasado, no sabía qué esperar. En su mente, las imágenes de su familia, su esposa, sus hijos, seguían intactas en la memoria, como una vida que había quedado atrás, pero que de alguna manera seguía presente en cada rincón de su corazón. A pesar de la incertidumbre, había algo dentro del que lo impulsaba a seguir adelante. Estaba decidido a recuperar lo que había perdido, o al menos saber si existía una posibilidad de reconciliación. Durante los días que siguieron, Manuel se concentró en su trabajo. La nueva posición en el taller no solo le dio más responsabilidades, sino también una sensación de propósito. A medida que ganaba la confianza de sus compañeros, se daba cuenta de que su esfuerzo valía la pena. Los días se pasaban rápido, y cada vez que veía a Julián y Sebastián, sentía que su vida comenzaba a tomar una forma que no había imaginado años atrás. Pero el tema de sus hijos seguía rondando en su mente. Cada vez que se encontraba en el parque, observando las familias que pasaban, pensaba en ellos. ¿Cómo estarían? ¿Serían felices? ¿Lo recordaban? Y sobre todo, ¿qué pensaban de él? No tenía respuestas, pero la esperanza seguía viva. No podía rendirse, no mientras hubiera una posibilidad de reconstruir esa parte de su vida. Un día, después de un largo turno, Manuel regresó a su banco en el parque. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su interior. Había tomado la decisión de seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Si sus hijos estaban dispuestos a darle una oportunidad, él las tomaría. Si no, entonces continuaría su vida con la misma determinación y esperanza que había demostrado desde su llegada al taller. Al llegar al parque, se sorprendió al ver a Sebastián y Julián esperándolo cerca de su banco. El gesto les mostró cuánto había cambiado la dinámica entre ellos, como si se hubieran convertido en una especie de familia elegida, unida por algo más que solo la bondad. «Hola, Manuel», saludó Sebastián, con su eterna sonrisa. «Papá y yo estábamos hablando. Queremos que sepas que estamos aquí para ti, en lo que necesites». Manuel los miró, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias, chicos. No sé cómo habría llegado hasta aquí sin ustedes, pero necesito que sepan que, a pesar de lo que pase con mis hijos, estoy agradecido por todo lo que me han dado. Nunca imaginé que podría encontrar una segunda oportunidad, pero aquí estoy». Julián se acercó y, con una expresión más seria que de costumbre, le puso una mano en el hombro. «Manuel, quiero que sepas algo. Si alguna vez necesitas algo, no solo para ti, sino para tus hijos, estamos aquí. La vida tiene sus giros, pero la familia es lo más importante. Tú ya has hecho mucho por ti mismo, y ahora quiero que sepas que no estás solo». Manuel asintió, tocado por las palabras de Julián. No esperaba una oferta tan generosa, pero sabía que no podría pedir más. Había encontrado un nuevo sentido en su vida, y ese sentido estaba aquí, con ellos. Esa misma tarde, Manuel recibió una llamada del Centro de Servicios Sociales. Habían encontrado información sobre sus hijos. Aunque no podían compartir demasiados detalles por razones legales, le informaron que había formas de establecer contacto. Fue una noticia agridulce. Por un lado, la posibilidad de reconectar con sus hijos estaba a la vista. Por otro, el miedo a ser rechazado o ignorado le envolvía. No sabía qué esperar, pero lo único que podía hacer era intentarlo.
Con la ayuda de Julián y Sebastián, Manuel organizó un encuentro en el centro. Se preparó con cautela, sabiendo que las emociones serían intensas, pero también confiado en que esta era su oportunidad. No podía retroceder. El futuro que había empezado a construir no solo dependía de su trabajo y su estabilidad, sino de su capacidad para sanar las heridas del pasado. El día del encuentro, Manuel estaba nervioso, pero también lleno de esperanza. Cuando llegó al centro de servicios sociales, se encontró con un ambiente tranquilo y profesional. En la sala de espera, esperó junto a Julián y Sebastián, quien le ofreció apoyo sin necesidad de palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Manuel no estaba solo frente a su miedo. La trabajadora social llegó con una sonrisa amable. «Manuel, tus hijos han sido informados sobre tu intención de contactarlos. Ellos han aceptado recibirte, pero, por razones emocionales, no será una reunión directa de inmediato. Vamos a comenzar con una llamada telefónica para que puedan escucharte y decidir si quieren avanzar hacia una reunión». Manuel asintió, con el corazón latiendo con fuerza. La trabajadora social lo guió a una sala privada donde le entregó el teléfono. «¿Puedes hablar con ellos ahora? ¿Tienes el tiempo que necesites?» Manuel miró a Julián y Sebastián antes de tomar el teléfono. La emoción lo embargó, pero sabía que era el momento. «Hola», dijo con voz temblorosa, «soy Manuel, su padre. Sé que han pasado muchos años y no espero que todo esté bien, pero quiero que sepan que sigo pensando en ustedes, que nunca los olvidé y que estoy aquí, tratando de ser el hombre que ustedes merecen tener». El silencio del otro lado fue largo, pero al fin una voz suave respondió. «Papá, hemos estado pensando mucho en ti también. Es difícil, pero queremos escucharte. Sabemos que has cambiado». Las palabras fueron como una luz al final del túnel, una luz que nunca había imaginado tan cerca. Manuel cerró los ojos, agradecido, sabiendo que este era solo el primer paso en un viaje largo, pero uno que valdría la pena recorrer. La llamada fue el inicio de un proceso largo y emocionalmente desafiante, pero también liberador. Después de ese primer contacto, las cosas no fueron fáciles. Hubo muchas conversaciones en las que Manuel trató de demostrar que realmente había cambiado, que estaba listo para ser el padre que sus hijos necesitaban. Las emociones eran intensas de ambos lados. Sus hijos, después de tantos años sin contacto, no sabían qué esperar de él, pero poco a poco, las palabras se convirtieron en un puente, uno que permitió que las aguas turbulentas del pasado comenzaran a calmarse. Cada día que pasaba, Manuel sentía un crecimiento en su corazón. No solo en su relación con sus hijos, sino también en su propio ser. Sabía que no todo sería fácil, que habría momentos de incertidumbre y miedo, pero por primera vez en su vida sentía que tenía un propósito más allá de su propia supervivencia. Ahora tenía una familia que, aunque distante, comenzaba a confiar en él de nuevo. Tenía un trabajo que lo valoraba y le daba la oportunidad de crecer, y tenía amigos que lo apoyaban incondicionalmente. El taller seguía siendo su refugio y su fuente de estabilidad. Con la nueva posición, Manuel no solo se encargaba de los motores, sino que también ayudaba a entrenar a los nuevos mecánicos, guiándolos con la misma paciencia y dedicación con la que él había aprendido. En esos momentos se sentía completo, como si su vida tuviera finalmente una dirección clara. La ayuda que había recibido de Julián y Sebastián no solo le había dado trabajo, sino también un nuevo sentido de pertenencia. Un día, mientras caminaba por el taller, Manuel se detuvo frente a una mesa llena de herramientas. Su mente estaba ocupada, pero algo en su interior le decía que era hora de tomar otro paso. Durante todo este tiempo, había ayudado a los demás, pero nunca había pensado en sí mismo de manera tan profunda. Ahora entendía lo que Julián le había dicho: las segundas oportunidades no son solo para reconstruir lo que se ha perdido, sino también para sanar lo que está roto en uno mismo. «Manuel», dijo una voz suave, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sebastián, que había llegado al taller para visitarlo. «¿Tienes un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Manuel miró a Sebastián con una sonrisa cálida. «Claro, chico. ¿Qué pasa?» Sebastián sacó algo de su mochila, algo que había estado guardando. Era un pequeño marco con el dibujo que había hecho para Manuel en el parque, ese mismo que había representado el inicio de su amistad. «Quería que lo tuvieras en tu oficina», dijo Sebastián con una sonrisa tímida. «Es un recordatorio de todo lo que has logrado, de todo lo que has pasado y de lo que aún puedes lograr». Manuel miró el dibujo y por un momento todo se detuvo. La sencillez del gesto lo tocó profundamente. No solo porque el dibujo representaba un momento crucial de su vida, sino porque Sebastián lo había elegido para hacerlo suyo. Era más que un simple recuerdo, era un símbolo de los lazos que había formado, los puentes que había construido.
Gracias, Sebastián, dijo Manuel, su voz un poco temblorosa. Lo pondré en mi oficina. Es el mejor regalo que podría recibir. En ese momento, Manuel se dio cuenta de algo importante. Su vida no se trataba solo de las oportunidades que había aprovechado, sino también de las que había brindado a otros. Sebastián había sido su amigo, su apoyo en momentos de debilidad, y ahora le entregaba algo que representaba su confianza en él. Y así, Manuel entendió que su verdadero éxito no se medía solo por lo que había ganado, sino también por lo que había dado. Con el dibujo de Sebastián en las manos, Manuel se dirigió a su oficina en el taller. Allí, en la pared, colgó el marco con el dibujo. Miró a su alrededor y vio todo lo que había logrado, el trabajo, el respeto de sus compañeros y la oportunidad de reconstruir su familia. Aunque el camino por recorrer seguía siendo largo, Manuel sabía que no estaba solo. Tenía a Sebastián, a Julián y a todos aquellos que lo habían apoyado a lo largo de su viaje. Ese mismo día, después de un día de trabajo, Manuel regresó al parque, el lugar donde todo había comenzado. Esta vez no lo hacía con la ansiedad del primer encuentro, ni con la incertidumbre del hombre que había perdido su camino. Lo hacía con la certeza de que había encontrado algo más grande que el simple acto de sobrevivir. Había encontrado comunidad, conexión, sobre todo, había encontrado un hogar en el lugar menos esperado. Se sentó en su banco, mirando las luces de la ciudad y recordando todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Mientras observaba, una sensación de paz lo envolvió. Había dado todo lo que tenía y, por fin, sentía que la vida lo estaba recompensando. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de sus hijos, diciéndole que querían verlo. El futuro, aunque incierto, ya no era una sombra que lo perseguía. Ahora, el futuro era un camino que Manuel estaba listo para caminar, paso a paso, con la confianza de que cada día era una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Manuel sonrió, guardó el teléfono en su bolsillo y se recostó en el banco, mirando al cielo. No importaba lo que viniera a continuación. Lo había logrado, había reconstruido su vida, había reparado lo que estaba roto y, lo más importante, había encontrado un propósito. Y, al final del día, eso era lo único que realmente importaba. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre los viajes emocionales de transformación, déjanos un comentario. Cuéntanos desde qué país estás viendo este vídeo y tu nombre. No olvides darle un like si te ha tocado el corazón y compartirlo para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo más historias contigo.